Vengo a presentar la charla de RAS y desarrollo de software en la próxima década. Eh, Primero nada, ¿quién soy yo? Soy Fernando Pastorelli, muchos me conocerán en internet por Phosphorus o Fósforo o alguna cosa así. Eh, Soy estudiante de licenciatura en informática. Antiguamente trabajaba en Globant, ahora estoy trabajando en Prex como desarrollador RAS. Soy Linux enthusiast. Me gusta usar Linux, soy usuario frecuente. Y bueno, también gamer, a veces alguna otra cosa termino jugando. Eh, bueno, vengo a contar un poco más o menos cómo introducirse y cómo arranqué yo, por ejemplo. Eh, Voy a explicar las partes complicadas del lenguaje, como para que tengan una idea cuál es la complejidad realmente de esto y cómo se puede manejar todo. Yo más que nada comencé en esto justamente cuando cerca de alrededor del 2018-2019 estaba en Microcentro y había una comunidad que se estaba formando, que era la de Raza Argentina. Estaban haciendo eventos en el Microcentro justo, y yo necesitaba algún lugar para quedarme mientras estaba esperando que se fuera la hora pico, digamos. Cuestión de que la primera charla a la que asistí fue una charla de introducción del lenguaje, que me sirvió un montón en realidad para aprender acerca de esto. Y también participé prácticamente de todos los nerdearlas, creo que no habré participado en 2 o 3 nerdearlas. Así me pareció una muy buena idea, eh, justamente ya que estoy muy metido en esto del lenguaje. Me gustaría contribuir de alguna manera en la comunidad de esta de Raza Argentina y a la vez mostrar el aprecio que tengo justamente por este evento que es Nerdearla. Presenté esta charla y estaba esperando justamente explicarle a la gente que esté interesada qué es RAS, y bueno, eh, quizás alguien se pueda animar a contribuir en algo. Primero nada, ¿qué es RAS, no? Bueno, RAS se define a sí mismo como un lenguaje de programación de sistemas que, bueno, es muy rápido y previene un montón de tipos de errores, ¿sí? Eh, Esta definición en realidad quedó obsoleta. Hoy en día la definición que se utiliza es esta. Es un lenguaje que empodera a todo el mundo a construir software confiable y eficiente, ¿sí? Los creadores de este lenguaje son la gente de Mozilla. Eh, Básicamente necesitaban solucionar unos problemas en Firefox, ¿sí? Y en 2006 aparece un empleado que se dedica a hacer una serie de investigaciones acerca de distintos mecanismos para garantizar memoria segura dentro de un lenguaje. Eh, y bueno, a eso del 2009, Mozilla apunta justamente las investigaciones de este desarrollador, este empleado que estaba trabajando en Mozilla, y decide tomar más en serio la propuesta que estaba teniendo este señor, y justamente empieza a sponsorar el lenguaje. Tal es así que hasta 2015 el lenguaje estuvo en desarrollo, estuvo patrocinado por Mozilla durante todo ese tiempo, y bueno, eh, el lenguaje salió con un montón de características que vamos a ver dentro de unas slides. Eh, También una gran comunidad que se fue formando, empezaron a salir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta es la mascota que fue diseñada por la comunidad. Es un cangrejo, se llama Ferris, y lo van a ver por todos lados porque es como una comunidad muy, muy amistosa y les encanta este bichito que desarrollaron ellos. Y bueno, ¿por qué RAS? Bueno, hay un montón de motivos en realidad. Si ustedes en algún momento tocaron bajo nivel o ya de por sí han desarrollado suficiente software, van a encontrar que hay un montón de problemas con cosas como los nulls o la concurrencia en sí. Bueno, RAS trata de solucionar un montón de estos problemas. Es un lenguaje multiparadigma que tiene toolchain moderna, es decir, tiene un administrador de paquetes, tiene un linter, etc.
intenta garantizar una memoria segura, es concurrente, no tiene garbage collector, eso implica que va a gastar menos memoria y un montón de cosas. Por otro lado, tiene una extracción de coste cero, que es algo muy raro y que solamente tiene lenguajes como 6C++. Tiene manejo manual de memoria, si ustedes quieren toquetear algo de hardware. También está muy enfocado en el tema de la performance. Tiene un compilador muy inteligente que por lo general va a tratar de garantizar de que no haya errores en el código e intentar mejorar la calidad del mismo. También tiene un enfoque muy pensado en web, es decir, que si ustedes escriben código Rust, ese código se puede exportar de manera directa a WebAssembly. Y por otro lado, como vamos a ver en las encuestas, es muy común que termine siendo uno de los lenguajes más queridos por la comunidad. Yo me quedaría con estas cosas, en realidad, que me parecen importantes, que es, en resumen, es un lenguaje que tiene una performance de bajo nivel, pero sin embargo el código se escribe de alto nivel o nivel medio, por decirlo de alguna manera. Es confiable por diseño, es decir, que cuando el código ejecute te va a intentar garantizar de que va a funcionar siempre y que no se va a romper por casi cualquier... Es muy imposible que falle por algún tema de programación. Más bien va a haber problemas de lógica en todo caso, pero no a nivel de código, ¿sí? Y por otro lado hay una comunidad creciente que se nota muchísimo. Estoy haciendo mucho énfasis en la comunidad justamente por cómo está avanzando el lenguaje y se nota un montón. Yo para la gente que quizás no está tan metida en lo que es alto bajo nivel, cuando estamos hablando de alto nivel, estamos diciendo que quizás puede tener orientación a objetos, por ejemplo, tiene nums, closures, barra funciones flechas, lo que ustedes le llamen, tiene genéricos, tiene options y results, que son buenas prácticas en caso de Java, por ejemplo. El switch, que bueno, es muy controversial el switch, y justamente una de las cosas que se hace acá es utilizar algo llamado match, que no es lo mismo, pero sin embargo en las nuevas versiones de Java el switch funciona similar a cómo funciona el match de Rust. Por otro lado, tenemos pattern matching, por ejemplo. Si alguien viene de algún lenguaje funcional, estoy seguro que es fanático de esto. Tenemos un sistema de macros que es muy eficiente, permite escribir código muy bueno, la verdad. Simplifica un montón la vida, porque si ustedes necesitan alguna librería o algo, la pueden hacer ustedes prácticamente, porque con las macros las cosas van muy rápido. Y por otro lado tenemos las High Order Functions, que si ustedes no saben qué es, pueden decirse que son los .map, filter, for each, reduce, etc. Tenemos más cosas en realidad, pero yo para resumir un poco en algunas cosas que todo el mundo entiende que en la programación, que pueden estar en casi cualquier lenguaje, bueno, acá también las tenemos, no es que no existan. Entonces, el nivel de dificultad del que se habla, por lo general, no va en realidad en relación a cómo se escribe el código. Va en cuestiones de mindset, es decir, de la forma en que uno piensa. Pero bueno, eliminando eso, voy a intentar explicar un poco el crecimiento que ha tenido el lenguaje durante estos años. Si bien apareció con un perfil muy bajo dentro de todo, fue incrementando su popularidad con el paso del tiempo. Actualmente superó a Go en Reddit, por ejemplo. Los lenguajes que le ganan en tema de suscriptores son Java, Python y React.js. Por otra parte, en lo que sería la actividad, es decir, la cantidad de posts que se publican continuamente, no hay ninguno que le haga competencia en realidad. Hay encuestas de todo tipo, o si entran en JetBrains, por ejemplo, ellos hacen una encuesta casi siempre, preguntando de qué lenguaje vienen, qué lenguaje les interesa, etc. Cuestión de que, bueno, la mayoría de la gente que quiere aprender Rust viene de Go, por ejemplo, o TypeScript, y tienen un enfoque muy web, pero sin embargo también hay un enfoque tanto de frontends
como de infraestructura, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el State de Octobers, que era, en realidad un rejunte de datos, un recopilado de datos que tenía GitHub acerca del crecimiento de los lenguajes en tema de repositorios, ¿sí? Básicamente esta encuesta no se hace más, pero en el 2019 publicaron este crecimiento que implica ser el segundo lenguaje que más crece, que es muchísimo en realidad, un 235%. Por otro lado, ya lo que dijimos, en Stack Overflow lleva 6 años invicto prácticamente, no sé si poco más, no sé si 7 o 6, pero es un montón, la verdad. Ese tiempo es increíble. Por otro lado, tenemos una página que es Crates.io, que es básicamente la página donde nosotros publicamos las librerías, los frameworks, para que se puedan administrar con el gestor de paquetes. Esta página, con el paso del tiempo, se ha notado el crecimiento exponencial, ¿sí? También tenemos Adventure of Code, que es una página que publica un desafío, digamos, todos los diciembres. Más que nada, el propósito de esto es aprender un nuevo lenguaje. El lenguaje que más se intenta aprender todos los años, justamente, es Python, pero el segundo es Rust, ¿sí? Curiosamente, ambos van muy de la mano por otros temas, pero no importa. No voy a entrar en eso en esta presentación. Cualquier cosa, en las preguntas me pueden llegar a preguntar por qué. Y bueno, en resumen, la encuesta de JetBrains indica de que alrededor de un 7% planea migrar a Rust, ¿sí? ¿Quiénes utilizan Rust actualmente? Bueno, tenemos un montón. Discord tiene un blog post enorme explicando por qué migraron de Go a Rust. NPM también tiene una información explicando un paper explicando cómo y por qué hicieron ese cambio de tener ahora microservicios escritos en Rust. Después, bueno, tenemos empresas como Google, Amazon. Amazon es una de las empresas que más apoya Rust actualmente. Microsoft es otra. Básicamente están reescribiendo algunos módulos de Windows en Rust para reducir problemas de pantallas azules, por ejemplo. Google, más que nada por un tema de Android, Fuchsia OS, si no lo conocen. Chrome OS tiene partes de cosas escritas en Rust. Otras empresas en BAR, por ejemplo, están dedicados al desarrollo de videojuegos. Cloudflare tiene una responsabilidad enorme detrás. Todos sabemos qué es Cloudflare hoy en día. Y por otro lado, bueno, empresas quizás un poco más chiquitas o a nivel latinoamericano tenemos, por ejemplo, a Lambda Class y a Prex, que es donde yo trabajo, que básicamente en Lambda Class la mayoría de los empleados trabajan exclusivamente con Rust. Y en mi caso, en Prex tenemos un equipo que maneja unos 7 microservicios, por decirlo así, escritos totalmente en Rust. Después tenemos un montón de otros ejemplos, pero no los listé porque no parecían tan importantes, o quizás, no sé, simplemente había un montón de información de más y no me da tanto el espacio, no iba a poner 2 diapositivas, pero las cantidades de empresas que están apoyando Rust detrás es muchísimo. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, yo nombré algunas cosas, Windows, Discord, etc. Pero tenemos otras cosas que quizás no están tan relacionadas a empresas como lo puede ser Linux entero. O sea, Linux no está financiado, o sea, no tiene una empresa detrás, tiene una comunidad más bien. Sin embargo, ellos están tratando de reescribir Linux entero en Rust, arrancando principalmente por el tema de los drivers, pero la idea es ir escalando cada vez un poquito más. Fuchsia.es, por ejemplo, que estaba intentando escribir un montón de cosas en Go, terminó migrando cosas de C++ a Rust y reemplazando algunas partes que estaban escritas en Go por Rust. Chrome OS, por ejemplo, para la emulación de el Linux que tiene dentro y el Android, utiliza justamente una máquina gestionada por Rust.
Bueno, Clover para un montón de cosas, de todo. Tenemos, por ejemplo, SWC, que SWC es lo que está detrás de Vercel. Todo lo que es Next y Vercel justamente utilizan SWC para optimizar el JavaScript. Y bueno, no sé, tenemos Prisma, por ejemplo, otro framework de JavaScript. Hay un montón de cosas. Android, por ejemplo, también está siendo reescrito en Rust. Y bueno, ¿cómo se arranca en esto, no? Entran en la página, les va a dar un instalador si están en Windows, si están en Linux o Mac, les dan un script, lo copian, lo pegan en la consola y se instala automáticamente. En Windows igualmente te van a tener que instalar un par de cosas más, pero la guía los va guiando, no quédense tranquilos. Por otro lado, bueno, para iniciar un proyecto, mkdir, crean la carpeta, cargo init, como si fuese npm. Eso les va a crear una estructura básica con un cargo.toml, que es un archivo en donde nosotros guardamos las dependencias, les decimos explícitamente qué vamos a utilizar, el nombre del paquete que estamos creando nosotros, y la versión del proyecto, ¿sí? Por otro lado, en el main.rs, si lo abren, van a encontrar un Hello World clásico, así es como se ve el Hello World en Rust. Es bastante similar a Python en ese sentido. Y bueno, se lo pueden ejecutar con un cargo run y funciona y ya. Algo más que podemos ver es sintaxis. Tenemos un montón de cosas para ver de sintaxis, pero para resumir, tenemos tipos de datos, es un lenguaje fuertemente tipado. Tenemos la declaración de constantes y variables, se hacen diferencia en estas cosas. Por otro lado, las variables, a pesar de que suenen variables, arrancan siendo inmutables, es decir, que no se pueden modificar al comienzo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden mutar en ese caso. Y después tenemos una inferencia de tipos, si se dan cuenta, porque no en todas las variables que yo creé tuve que definir el tipo de dato. Se infiere de que un 7, por ejemplo, es un entero, ¿sí? Por otro lado, bueno, tenemos, si se dan cuenta, dos tipos de strings. Uno que es uno más primitivo, por decirlo así, es un arreglo de chars. Y otro que ya de por sí es un objeto, ¿sí? De otra manera, también tenemos expresiones. En este caso, por ejemplo, para el for, nosotros estamos usando esto que si le pondríamos paréntesis, nosotros diríamos que es una expresión. Lo que hace esa expresión es retornar justamente un tipo de rango, ¿sí? Un dato de tipo rango. Por otro lado, también tenemos interpolación de variables, por si nosotros queremos hacer una salida. Tenemos debug outputs, que seguramente lo voy a explicar más adelante, pero nos va a facilitar mucho la vida para debuguear objetos complejos, ¿sí? Y tenemos un sistema de formateo tradicional, en caso de que ustedes prefieran hacer este tipo de cosas, de poner una llave y después explícitamente decir, bueno, esta es la variable que yo quiero mostrar. Para no complicarse la vida con la inferencia de tipos y un montón de cosas más, el tema del autocompletado, etc. Rust tiene soporte para prácticamente todos los IDEs. No conozco un IDE que no tenga soporte con Rust actualmente. Nada, simplemente instalan, buscan Rust y les va a salir uno para cada IDE que utilicen, cualquier editor de código. Yo en Visual Studio Code utilizo Rust Analyzer, que para mí me está bueno, no sé. Y bueno, lo que va a hacer es justamente darles esta sugerencia de decir, bueno, esto nos va a devolver este tipo de datos, por ejemplo, nos va a dar un autocompletado y un montón de cosas más. El código yo les mostré, funciona, simplemente si quieren voy a dejar un link en el chat, mostrando que se puede ejecutar y todo. Tenemos una página que básicamente es un compilador, un runtime que pueden probar en la web. Y bueno, el código funciona perfecto, simplemente era una demostración de las cosas que tiene. Voy a explicar ahora la parte complicada del lenguaje, ¿sí? Si ustedes entienden esto, ya entenderían absolutamente todo. Obviamente hay partes más complicadas, ¿sí? Pero para lo que sería, por ejemplo,
el desarrollo de una API, es posible que con esto baste, ¿sí? Más que nada, la parte que tendríamos que entender sería el capítulo 4 del libro de RAS, en el que se explica el ownership. En este caso, por ejemplo, voy a definir un objeto, ¿sí? Nosotros en RAS usamos estructuras para definir los atributos de los objetos, y por otro lado utilizamos la palabra clave imp para definir los métodos, ¿sí? Los métodos se definen como funciones también, y new es una convención para hacer constructores. Yo en este caso, si ejecuto un new, lo que voy a hacer es crear una manzana completa. Es decir, que no esté mordida, que no se haya caído, ni se haya roto, ni nada. Manzana completa. Entonces, para este ejemplo práctico, voy a crear una variable manzana que va a instanciar un objeto manzana, y voy a crear una función que sea dar la manzana a alguien. Si yo intento darle la manzana a alguien y luego intento mostrar lo que tiene la manzana, esto nos va a dar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manzana ya no la tenemos nosotros en este scope, en realidad. Cuando llegamos a esta función, la variable desaparece, porque si yo le doy la manzana a alguien, yo ya no la tengo, ¿se entiende? Es un concepto más físico. Hay que abstraer un poco las cosas y hay que pensarlo de otra manera. Hay que pensarlo con la realidad. Si yo le doy algo a alguien, después no lo puedo recuperar automáticamente. Hay una manera de solucionarlo, que es la más recomendada para estos casos, que es el borrowing, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un préstamo. ¿Cómo definimos que algo va a ser prestado? Bueno, con este signo de las personas, toda la vida, que pues, para muchos va a ser como una referencia. No lo piensen como una referencia, por favor, porque se van a complicar la vida si lo piensan de esa manera. Piénsenlo como un préstamo. Entonces, lo que estaría pasando en este caso sería de que nosotros creamos la variable manzana, creamos una función para prestarle la manzana a alguien, y lo que va a pasar es que nosotros tenemos que explicitar que esto va a ser un préstamo en ambos lados, ¿sí? Tiene que ser ambos lados del contrato, tiene que estar en los dos lados de la firma. Cuestión de que cuando esta función termine de ejecutarse, lo que va a pasar es de que este valor va a retornar automáticamente al main. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos imprimir la manzana. Si se fijan, esto es lo que yo hablaba de los debug outputs. Lo que va a hacer esto, por ejemplo, es devolver en string automáticamente todos los atributos que tiene un objeto, ¿sí? No importa qué tan complejo sea, si tiene un arreglo de otros subobjetos, si todos implementan esta cosa que se llama debug, automáticamente va a mostrar todo el contenido que tiene el objeto, sus hijos y demás. Por otro lado, el capítulo 4 incluye los slide types, que en realidad no lo voy a explicar acá porque en realidad tampoco es tan complicado. Con esto que vimos es la parte más gruesa en realidad, es la parte que cuesta digerir, porque es un cambio de mentalidad. No hay que pensar de que las variables las creamos y las podemos usar todo el tiempo. Eso no funciona acá. Como nosotros no tenemos garbage collector, inventamos este mecanismo llamado ownership in borrowing para automatizar, digamos, el manejo de la memoria. De esta manera nosotros garantizamos de que no haya demasiadas referencias contables, un montón de cosas más. Siempre piénsenlo desde un aspecto físico. Yo le presto la manzana a alguien, después, si no me la devuelve, no puedo hacer nada con esa manzana. Otro caso que vamos a mostrar es cómo modificar la manzana, ya de paso porque es algo relativamente sencillo. Básicamente nosotros vamos a crear una función, comer una parte de la manzana, y lo que va a hacer es, nosotros cuando le tengamos que pasar la manzana, le tenemos que explicar que es mutable, ¿sí? Entonces, en todos lados donde tenga la manzana voy a explicarle al lenguaje que es una referencia mutable, que es un préstamo mutable.
Entonces, de esa manera, nosotros podemos desde acá modificar la manzana y se va a ver reflejado en la función en la que fue invocada. Si se fijan, acá está la salida y se nota de que inicialmente la función, el objeto comienza en true y termina en false. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta? Bueno, se puede seguir por el lado del frontend. Hay un montón de frameworks, un montón de cosas que se pueden usar. Por ejemplo, Vue básicamente es un framework similar a React.js, pero reescrito en Rust y que exporta directamente a WebAssembly. Tenemos, por ejemplo, podemos exportar directamente desde Rust Vanilla. Como les dije, Rust puede exportar a WebAssembly directamente, entonces quizás no necesitamos un framework, quizás necesitamos solamente invocar una función en específico porque decimos, esto en JavaScript es muy lento, queremos optimizarlo con Rust. Se puede hacer perfectamente, desde JavaScript le decimos, invocar esta función de WebAssembly y se llama automáticamente y nos devuelve una salida. Va perfecto. Por otro lado tenemos, por ejemplo, MDBook, todos los paquetes de todas las librerías que tenemos en Rust utilizan MDBook automáticamente cuando uno quiere saber la documentación. La documentación está offline cuando nosotros descargamos el paquete. Si descargamos una librería, cortamos el internet, nosotros ponemos cargo doc open y lo que se va a hacer es generar un MDBook, que es un generador de sitios estáticos para la documentación de Rust. Por otro lado tenemos Sublib, que bueno, es un complemento, digamos, para lo que es Three.js, nos permite hacer animaciones hechas en WebAssembly, entonces podemos hacer cosas más complicadas y necesitan más procesamiento por parte de la ventana. Tenemos Seed, que bueno, es una alternativa a Yeo. Yo les recomiendo que si arrancan por uno, arranquen por ello. Para el tema de backend tenemos un montón de cosas, por nombrar algunas, bueno, Rocket es un framework muy similar a lo que sería Express para Node.js, así la gente que viene de Express, Node.js, seguramente se sienta cómodo, pero en realidad está Actix también. Actix se utiliza más en un entorno de trabajo. Sin embargo, los dos son muy parecidos, cualquiera de los dos se van a dar cuenta de que no es distinto a cualquier otra API que hayan construido. Algo que quizás es importante saber es Tokio. Tokio es un ejecutor es un runtime de temas de asincronía. Funciona exactamente igual a cómo funciona el async await de JavaScript, así nos va a permitir este tipo de cosas. Si lo entendemos, vamos a encontrar un montón de cositas interesantes que puede servirnos. Para tema de manejo de base de datos tenemos Diesel, CORM, MongoDB, por ejemplo, tiene soporte oficial. Juniper es para temas de GraphQL, bueno, Redis. Tenemos un montón de cosas que pueden ir probando si están dedicándose a backend. Y bueno, para cripto en realidad yo no estoy muy metido en esto, más o menos busqué cosas al respecto. Lo que más se recomienda es Solana, porque es Solana. Si ustedes nunca vieron Solana, bueno, no están tan metidos en cripto. Por otro lado, para el tema de contratos, etcétera, pueden tener Substrate o Casper, también son muy conocidos. Y en realidad no mucho más. Habría un montón de librerías que podrían nombrar, un montón de cosas que podrían servirles, pero para que tengan una guía rápida, yo les recomendaría que revisen esas cosas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta con el Q&A. Acá estamos con Fernando, que está listo para responder alguna de las preguntas del público. Tenemos poquito tiempo, así que vamos derecho a las preguntas, si no te molesta. Tenemos una pregunta de Lucas que dice: ¿estás colaborando en algún proyecto open source donde se use Rust? Bueno, no, de momento no. He hecho unos pull requests más que nada usando Cargo Clippy, que es como un linter que te ayuda a adaptar sugerencias más idiomáticas al código. Y bueno, y eso por lo general se acepta porque da buenas prácticas y cosas así.
Bien, ¿y cuáles considerás que son o fueron tus puntos de dolor con Rust? Bueno, justamente el borrow checker es una de las cosas que más cuesta al principio, y posiblemente cuando uno no intenta abstraer el tema del asincronismo, podés encontrar algunas cosas que suelen ser complicadas de digerir. Ok. Acá nos preguntan también, ¿qué ventajas tiene o aporta, a tu modo de ver, la implementación de Rust en el kernel de Linux? Bueno, es complicado, pero en general yo creo que es un aporte muy grande el que puede llegar a tener, más que nada por el tema este de la memoria segura que, eh, según unos análisis de Microsoft, por ejemplo, se dice de que el 70% de los problemas que ellos tenían en Windows era relacionado al tema de problemas de memoria, y justamente en Linux, al tener todo el código hecho en C prácticamente, se corre mucho riesgo de que puedas tener todos estos temas de memoria segura, race conditions, problemas de segmentfold, etcétera. Ok, bien. Y ahí cortita, porque nos queda menos de un minuto, ¿cómo ves la industria de videojuegos con Rust? Eh, Está un poco verde, va creciendo. Ahora empezaron a salir algunos tipos de bindings con Unreal Engine 5. Así yo creo que va a ir para adelante. No creo que haya ningún problema. Genial. Bueno, hay un montón de preguntas más, así que seguro la gente te va a estar contactando para hacértelas. Yo acá te agradezco y te despido. Muchísimas gracias por venir a este Q&A. Gracias. No pasa nada, tranqui. Nos vemos. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña tanda.